Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el vestido del primer atuendo de Janet. Si no has hecho el cuerpito base, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. El primer atuendo consiste en el vestido, sus zapatitos y un abrigo. En este video vamos a hacer el vestido y en otro video vamos a hacer el abrigo y los zapatos. Estoy tejiendo con hilo de algodón de 6 hebras y un ganchillo de 2.5. Utilicé los colores morado claro, gris plomo y un poco de negro. También necesitaremos 2 botones. Comenzamos en color morado claro haciendo 25 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer puntito sin tejer y a partir del segundo vamos a hacer 24 puntos bajos. Cuando lleguemos al final vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 4 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos 4 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos para finalizar con 28 puntos en total. Al llegar al final subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora subimos con 7 cadenas al aire. 3, 4, 5, 6 y 7. Dejamos las cadenas allí arriba y en la base vamos a contar 6 puntos bajos. En el séptimo vamos a ingresar así y allí mismo vamos a hacer 8 puntos bajos. Este sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y el último. Volvemos a subir con 7 cadenitas al aire. En la base del tejido vamos a contar 6 puntos y en el séptimo entramos. A partir de allí hacemos 4 puntitos bajos que nos quedan. Al terminar tendremos 30 puntos en total, porque le hemos añadido 2 puntos en las cadenas. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, comenzamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 10 puntos bajos. Hacemos un puntito en la base
A partir del segundo punto vamos a hacer los 7 puntos que tenemos en las cadenas tomando solo una hebrita y luego volvemos a la base nuevamente. Continuamos haciendo un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 10 puntos bajos, haciendo unos puntos en la base y 7 puntos tomando las cadenas. Continuamos haciendo un aumento y 2 puntos bajos para finalizar con 34 puntos en total. Desde la vuelta 5 hasta la 11 vamos a hacer solo puntos bajos. Llegamos al final, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y nos vamos de regreso. Así hasta llegar a la línea número 11. Al finalizar, como en todas las líneas, subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. En la línea número 12 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 4 veces. Al finalizar hacemos 6 puntos bajos y terminaremos la línea con 38 puntos en total. Es decir, hacemos 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento y 6 puntos. Para la línea número 13 hacemos solo puntos bajos. En la línea 14 comenzamos haciendo una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 3 veces. Acá estamos terminando la primera secuencia, luego hacemos 5 puntos bajos nuevamente, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento y es la segunda secuencia. Luego hacemos 2 puntitos bajos en el medio y seguimos con un aumento, 5 puntos bajos y lo repetimos 3 veces hasta finalizar con 44 puntos. En la siguiente línea vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Para la línea o vuelta 16 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 11 veces y al finalizar tendremos 55 puntos en total.
Hemos llegado al largo del tejido de la parte de arriba. Ya no vamos a tejer de un lado al otro, ahora vamos a tejer en círculo. Vamos a ingresar por el primer puntito y de allí en adelante hacemos solo puntos bajos. Y así vamos a hacer desde la vuelta 17 hasta la 24. Aquí estaría comenzando la vuelta 17. Aquí ya terminado. Este es el último punto y es para mostrarles que seguimos tejiendo alrededor. Podemos colocar un marcador para saber en dónde termina cada vuelta. Ese sería el final de la vuelta 17 y el comienzo de la 18. Y así vamos a hacer hasta la vuelta 24. Acá ya tenemos el largo del vestido y vamos a hacer solo los plieguecitos del frente. Para la vuelta 25 comencemos haciendo 23 puntos bajos. Aquí ya he adelantado un poco. Voy a hacer los puntos que nos faltan para tener los 23 puntos bajos. No vamos a seguir tejiendo hacia adelante. Vamos a tejer de vuelta. Subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Allí vamos a dejar el primer puntito sin tejer. Deberíamos entrar por acá, pero dejamos este sin tejer, nos vamos al segundo y a partir de ese segundo nos vamos a ir haciendo puntos bajos. Si teníamos un marcador para las vueltas anteriores, lo vamos a obviar, ya que vamos a tejer de esta manera hasta llegar al último puntito, que sería este. Llegado a ese punto, vamos a subir con una cadena y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer lo mismo. Dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer solo puntos bajos de regreso. Ya estamos del otro lado, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo nos regresamos haciendo puntos bajos. En cada vueltita vamos haciendo un punto menos. Esta sería la vuelta 28, la penúltima. Dejamos uno sin tejer y a partir del segundo nos vamos con puntos bajos. En la vuelta 29 hacemos lo mismo, esta sería la última vuelta, dejamos un punto sin tejer, a partir del segundo nos regresamos en puntos bajos. Ya tenemos nuestra abertura al frente. En la vuelta 30 subimos con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, pero vamos a tomar solo la hebrita delantera, la hebra que está hacia nosotros. Tomamos solo esta hebrita y hacemos allí el punto alto. De allí en adelante nos vamos a ir tejiendo un aumento en cada punto, pero tomando la hebra delantera solamente, esta que tenemos acá. Tomamos esa hebra, hacemos un punto alto, en ese mismo punto hacemos otro punto alto y así repetimos alrededor. Al finalizar vamos a seguir tejiendo por esta línea de subida y de bajada. Acomodamos el voladito. Y vamos a agarrar estas hebritas haciendo en cada una aumentos de puntos altos.
Al terminar esta primera línea hacia arriba, vamos a hacer en la punta, en la base, en la parte más arriba del tejido, un punto bajo. Luego tomamos lazada y seguimos haciendo aumentos de puntos altos hacia abajo. Al terminar cerramos con un puntito deslizado. Podemos hacer una cadena al aire para asegurar y cortamos el hilo. Ahora nos vamos con el hilo a la parte de atrás del vestido. Empezamos por el lado izquierdo, tomamos el primer puntito de la parte de abajo, subimos con una cadenita y nos vamos a ir haciendo puntos bajos de subida. Al ir tejiendo vamos a ir escondiendo la otra parte del hilo que ingresamos. Cuando llegamos a la parte de arriba, vamos a hacer en la esquina un aumento y luego nos vamos tejiendo puntos bajos por la parte de arriba. Del otro lado del tejido vamos a hacer un aumento en la esquina también. Y de allí nos vamos tejiendo hacia abajo. La diferencia en esta línea es que vamos a hacer unas cadenitas al aire para poder hacer los ojales de los botones. Colocamos los botones donde queremos que vayan y medimos. Aquí vamos a tejer puntos bajos, hacemos cadenitas al aire, dejamos un espacio sin tejer, seguimos con puntos bajos, luego hacemos cadenas al aire y terminamos. La diferencia entre las cadenas y el espacio que vamos a tejer va a estar determinada por el tamaño de los botones que vayamos a utilizar. Sería bueno colocar el vestido a la muñequita y allí tomar las medidas. Como ya había dicho, vamos a tejer unas cadenas al aire.
Dejamos un espacio abajo sin tejer por la base. Luego volvemos a ingresar y hacemos puntos bajos. Subimos nuevamente con cadenas al aire dependiendo del tamaño de nuestros botones y seguimos tejiendo puntos bajos en la base. Al finalizar esta línea yo he hecho una cadena y dado vuelta al tejido. Sin embargo, me di cuenta después que queda mejor si hacemos un punto deslizado, damos vuelta al tejido, otro puntito deslizado y nos vamos tejiendo de vuelta puntos bajos. Aquí en esta lineecita hacia arriba no es sino hacer solo puntos bajos, y cuando llegamos a las cadenas vamos a tomar una sola hebrita de las cadenas y seguimos tejiendo puntos bajos, así hasta llegar a la parte de arriba. Cuando llegamos a la esquina de la parte de arriba, vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer aumentos de puntos altos, pero esta vez tomando solo la hebra trasera. Sería la hebra que está mirando hacia el frente del vestido. Como estamos tejiendo por la parte de atrás, sería nuestra hebra trasera. Un aumento de punto alto en cada punto por toda esta parte de arriba. Acá ya hemos terminado los voladitos de la parte superior del vestido y nos vamos tejiendo puntos bajos por toda la línea izquierda. Acá ya estamos finalizando. Y como les había dicho del otro lado, queda más bonito si hacemos puntos deslizados en el final. Al finalizar 2 puntitos deslizados y ya podemos cortar el hilo y esconder. Colocamos el vestido en la muñeca, medimos los botones y los colocamos. Por la parte del frente vamos a hacer unos detalles sencillos bordados en forma de flor. Con un hilo de 3 hebras. En mi caso, como mi hilo es de 6 hebras, lo he dividido en 2. Vamos a hacer 3 flores ubicados en estos espacios. Algo así, la que ya tenemos más estas 2. Eso es la referencia, no vamos a colocar los botones. Comenzamos tomando la medida de donde queremos nuestras flores. Allí podemos colocar un marcador o algún hilo de referencia. Primero vamos a hacer una línea como esta. Así. Vamos a entrar. Sacamos la aguja de adentro hacia afuera por la parte de arriba de la línea que les estoy hablando. Y lo dejamos hasta donde llega el hilo. Ahora, con la aguja tomamos 2 puntitos hacia abajo y entramos de abajo hacia arriba. Y con el hilo que tenemos arriba vamos a hacer unas vueltas. Ahorita vamos a hacer 5 vueltitas.
Tenemos allí las 5 vueltas, agarramos y sacamos poco a poco. Y lo vamos llevando hacia la parte de abajo para formar la línea vertical de 2 puntos. Vamos bajando y alando y nos va a quedar de esta forma más o menos, así. Introducimos la aguja por allí mismo, por ese puntito en la parte de abajo, y vamos a hacer otra línea exactamente igual al ladito de esa. Ya que tenemos el hilo por la parte de arriba, introducimos la aguja en la parte de abajo a donde queremos que salga. Entramos la aguja por 2 puntitos más abajo y la sacamos a donde tenemos el hilo. Y allí vamos a dar 5 vueltas nuevamente. Y hacemos lo mismo. Esas 2 líneas serían como los pétalos centrales. Ahora vamos a hacer como una línea horizontal en la parte superior. Pasamos la aguja desde ese punto donde quedamos allí abajo y nos vamos a la parte superior izquierda. Entramos con la aguja por la parte derecha, lo sacamos y enrollamos 5 o 6 veces. Acomodamos en la parte superior. Luego hacemos varios pétalos a los lados dependiendo de qué tan grande queremos la rosa. Al principio hicimos el pétalo de 2 puntitos, pero a medida que vamos haciendo la rosa se van agrandando los espacios. Entonces debemos enrollar en la aguja más veces, 10 veces, y mientras vamos agrandando 12 veces. Acá estamos sacando el hilo hacia la izquierda y vamos a hacer un pétalo con esta forma. Como lo tenemos más lejos, vamos a enrollar 10 veces.
Como acá estoy haciendo los pétalos más grandes, voy a enrollar 12 veces. Comenzamos la siguiente rosa haciendo 2 líneas paralelas verticales. Luego hacemos el pétalo superior. Y los pétalos más grandes alrededor hasta tener el tamaño deseado. Este sería el resultado final del vestido. En otro video haremos los zapatos y el abrigo. Te voy a dejar el enlace en las pantallas finales. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.